En la línea telefónica, el congresista de Acción Popular, Otto Gibovich. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Chema, muy buenos días. Qué gusto saludarle nuevamente. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué sabe usted de las negociaciones para la nueva mesa directiva del Congreso? Parte de la historia se repite cada quinquenio. Y queda claro que en este caso sería muy importante para el equilibrio de poderes que fuesen bancadas de centro y no necesariamente la bancada que es la primera minoría, o sea, la bancada de Perú Libre. Sería bueno por la salud de la democracia para que no se convierta pues el Congreso como en la época del señor Humala, ¿no? En una especie de mesa de partes. Esa va a ser siempre una disyuntiva, ¿no? Ojalá que se pongan de acuerdo las bancadas y puedan llegar a un buen acuerdo, ¿no? Esperamos que el Congreso fluya, haga su trabajo y deje trabajar al Ejecutivo, obviamente, pero que haya respeto de poderes, que es lo que más importa, ¿no? Dígame, ¿y en Acción Popular se ha tomado ya una posición sobre esto o todavía no? Entiendo que el vocero y otros están en reuniones en estos momentos. Lo digo porque fui vocero en su momento cuando iniciamos el proceso de 16 meses y son los voceros los llamados a coordinar y buscar lo que en ese momento llamamos un poquito la gobernabilidad del Congreso, porque teníamos tantas bancadas, tan dispersas, que es lo mismo que se repite el día de hoy. Si no llegan a un buen acuerdo, si no constituyen una sólida mayoría que dé estabilidad y pueda guiarse el Congreso. Fíjate, este Congreso elegido en enero del año pasado, yo no le auguraba muchas posibilidades, ¿no? Porque era muy disperso, ideológica, numérica y en muchos sentidos, pero se pudo hacer consensos y se llegó a tener una buena estabilidad y producto de ello hemos tenido unas leyes que creo yo son muy importantes, ¿no? Si no, no habríamos podido avanzar. Lo que ocurre es que hay un sector de la opinión pública alimentado, hay que decirlo también, durante años por un sector de la prensa que piensa que el Congreso es lo peor que puede haber, que no le importa que lo cierren, que de hecho aplaudieron cuando lo cerró Vizcarra en su oportunidad, que lo aplaudirían quizás cuando otro lo cierre, en fin, no sabemos bien, y además que se encargan de decirle a la gente que los congresistas son comechados, que ganan sueldos fabulosos y que son corruptos. No se sabe bien de qué, porque los congresistas no manejan plata, pero esa imagen desgraciadamente ha prendido en un sector importante de la opinión pública. ¿Hay forma de revertirlo? Claro que sí, Chema, hay que trabajar duramente. Primero hacer entender a la población que, como tú manifiestas, el Congreso de la República no maneja presupuestos. El 98% del presupuesto está en el Ejecutivo, que son ellos y además son ellos los que deben ser fiscalizados por el Congreso. Entonces me pareciera que hubiese una intención de que el Congreso pues esté maniatado, que no fiscalice, que no haga su tarea. Y los congresos en el mundo, Chema, son impopulares, per se, salvo un congreso creo de un estado indio, que es muy popular, pero ¿por qué? Porque tiene iniciativa de gasto. O sea, correctamente. Es la única razón. Los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, ganamos 15.600 como gana el presidente, la mitad de lo que gana un ministro, la tercera parte de lo que gana un juez. Los congresistas es muy difícil que un congresista en funciones pueda meterse en actos de corrupción. Bueno, no se puede descartar alguno que pueda estar en componendas. Pero tiene menos posibilidades que un integrante del Poder Ejecutivo. Sin dudas, y además este es un trabajo colectivo, ¿no? Además, un trabajo colectivo que se transmite a diario por la televisión. Las comisiones se televisan, los plenos se televisan. A mí me gustaría, por ejemplo, que el Ejecutivo pudiese televisar los acuerdos, los gabinetes de Consejo de Ministros. Consejo de Ministros, claro. Sería ideal. No, eso no lo van a hacer jamás, oiga, porque además el gobierno, el país no se maneja o no se gobierna solamente con leyes que aprueba el Congreso. Hay un montón de reglamentos, decretos, disposiciones de todo tipo, inferiores entre comillas, pero que a veces afectan más la vida de la población. Por ejemplo, una norma municipal o una norma de un gobierno regional, etcétera, influye más que una ley. Es cierto, Chema. Pero tenemos la manía de la ley en la cabeza. Es cierto, Chema. Se estima que en el Perú hay más de 600.000 normas
aparte de las más de 30.000 leyes, pero fíjate la cantidad abismal de diferencia con las normas. Cada municipalidad puede sacar una ordenanza, cada gobierno regional puede sacar una resolución correspondiente, ordenanzas o resoluciones ejecutivas le llaman allá. Sí. Entonces, estamos llenos de normas, ¿no? Y esas normas muchas veces están lejos del alcance de la fiscalización, de los órganos de control, sea la Contraloría o sea el Congreso de la República. Sí. Entonces, es el Ejecutivo realmente quien tiene el peso de la responsabilidad de gestionar los presupuestos que, según la Contraloría, se pierden al año 23.000 millones de soles, ¿no? Ese es el drama realmente, ¿no? Eso es. Bueno, congresista, ¿cuál va a ser su futuro? Voy a continuar en la política, Chema. Sí. Fue una decisión muy difícil ingresar a la política. Soy militar y sí. A mí me parecía el Congreso al comienzo un gran desorden. Después comencé a entender un poquito cómo fluyen, a pesar de este desorden, fluyen algunas cosas. Pero voy a seguir vinculado a la política, principalmente por mi región, ¿no? Ancash es una región considerada, en este momento, la de mayor corrupción en el país. Sí. Y es una lástima que se mantenga así. Yo creo que lo que se hizo en la década pasada con el señor Álvarez ha calado mucho en los gestores y hay que romper ese círculo vicioso. Y seguiré vinculado a la política regional y nacional porque creo que es un deber hacerlo, ¿no? Y Ancash tiene canon y la forma como se ha usado el canon ha sido atroz. Te comento, Chema, el año 2019, según la Contraloría, a quien invitamos que haga un mega operativo en Ancash este año, sí. Solamente en un año, el año 2019, Ancash ha perdido 804 millones de soles. Sí, pues. Una región que pierde eso, yo creo que pierde también la esperanza de mucha gente que está en situaciones dramáticas de pobreza. Sí. ¿Cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántos colegios habríamos hecho con ese dinero? Y ese es el drama del país, ¿no? La corrupción creo que es una tarea que se le viene también al nuevo gobierno, de qué manera frenar la corrupción, porque se generan círculos viciosos que hay que romperlos. Y no es fácil realmente, ¿no? Porque hay mucha gente involucrada en ello, que se defienden mutuamente, inclusive llegan a tener cuotas de poder dentro de las fiscalías, dentro del Poder Judicial, y entonces no basta con denunciarlos, ¿no? Basta solamente conocer cómo se comporta el Poder Judicial en el centro, hombre, me refiero al departamento de Junín, con este asunto de los dinámicos y todas estas cosas. Es espantoso realmente lo de los dinámicos y peor la actitud del juez de Huancavelica que decidió anularle todas las sentencias al señor Cerrón. Ya te imagínate entonces, hermano, ¿de qué estamos? Realmente el Perú sigue siendo una gran posibilidad. Todavía no somos una realidad en el Bicentenario, ¿no? Bueno, congresista, que con el congresista pasa, el general queda. Entonces estaremos en contacto, pues. Muchas gracias, Chema. Me alegra mucho saludarle y que usted esté bien y que tenga un buen día y feliz Bicentenario que se aproxima. Igualmente, señor. Un abrazo. Un abrazo, chao. Señoras y señores.